Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver una red neuronal que ha permitido que el Deep Learning tenga grandes avances en los últimos tiempos y que después de este video te darás cuenta que actualmente la tienes en diversas aplicaciones, tanto en tu computadora como en tu teléfono celular. Y es una red bastante especial que si no la conoces aún, te invito a que te quedes en este video. Vamos a ver las redes neuronales recurrentes. Ya hemos visto lo poderosas que son las redes neuronales convolucionales para poder captar la relación espacial que existen entre las entradas de nuestra red neuronal y poder dar una predicción o una clasificación en función de esta relación espacial. Sin embargo, ¿qué pasa con la relación temporal? Con la relación que existe en una secuencia de datos. Por así decirlo, si yo quisiera predecir la palabra que voy a decir en función de una cierta connotación de palabras o una cierta connotación de sentencia que estoy diciendo, ¿qué pasaría si yo utilizo una red neuronal? Por ejemplo, si yo quisiera predecir cuál es la palabra que continúa y que completa la siguiente secuencia. Si te gusta la inteligencia artificial, suscríbete a mí. Sí, seguramente tú ya sabes cuál es la palabra que quiero decir. Canal. Suscríbete a mi canal. Sin embargo, para una red neuronal tradicional, predecir esta palabra no necesariamente va a ser una tarea sencilla. Imaginemos que tenemos una red neuronal tradicional para hacer esta predicción. Lo primero que tendríamos que hacer es conocer el número de palabras que tiene mi sentencia. En este caso, vamos a contarlas. Sería: si te gusta la inteligencia artificial, suscríbete a mí. Tendríamos 9 palabras, es decir, yo tendría que hacer una red neuronal con 9 neuronas en la capa de entrada, colocando en cada entrada una de las palabras. Y esta red neuronal tendría que pasar por todas las capas ocultas y al final saber que a la salida la palabra predicha tiene que ser canal. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar esta misma red neuronal para predecir cualquier palabra después de cualquier oración o cualquier sentencia que yo diga? Es decir, yo he entrenado a mi red neuronal para que sepa que cuando yo digo: si te gusta la inteligencia artificial, suscríbete a mí, sepa que la palabra que continúa es canal. ¿Qué pasa si yo digo esta frase de una forma diferente? Si solamente digo suscríbete a mí, estoy teniendo un menor número de letras. O también puedo decir algo mucho más largo, como por ejemplo: si te gusta la inteligencia artificial, el Machine Learning y el Deep Learning, suscríbete a mí. Entonces estamos observando que incluso para una misma predicción, el tamaño de la entrada va a ser completamente diferente. Entonces va a ser imposible poder saber el número exacto de palabras que va a tener la oración de una persona o la sentencia de una persona para poder predecir la palabra final. Una forma con la cual se podría solucionar esto si utilizamos una red neuronal normal sería poner una gran cantidad de neuronas en la capa de entrada y que solamente estén activadas las neuronas cuando tienen una palabra en ellas, y el resto de neuronas que estén vacías indican que justamente no tenemos una palabra en esa entrada. Sin embargo, pues esto no es nada eficiente, porque cuando sabes o cuando puedes asumir que ya tienes el número de neuronas suficientes para predecir cualquier posible combinación de la sentencia que yo haga. Bastante complicado de saber. Además, si simplemente ponemos muchísimas neuronas a la entrada, estaríamos generando un costo computacional en nuestras computadoras que probablemente no puedan ser funcional ni pueda ser realista. Aquí tenemos un primer problema. El segundo problema es que yo quiero que, sin importar el orden de mis palabras, sea capaz el algoritmo de predecir la palabra que continúa. Es decir, yo he estado dando el ejemplo de la sentencia: si te gusta la inteligencia artificial, suscríbete a mí.
Pero ¿qué pasa si lo digo de otra forma? Por ejemplo, si eres un apasionado de la inteligencia artificial, dale clic y suscríbete a mí. Aquí ya estoy usando incluso otras letras, independientemente de que el tamaño de la oración ha cambiado, he utilizado palabras diferentes. Por ejemplo, eres un apasionado en vez de si te gusta, y entonces estoy cambiando la sentencia, pero el contexto de mi sentencia es el mismo. Y yo quiero que la red neuronal sea capaz de entender ese contexto y saber que el contexto es el mismo, ya sea que lo diga de una forma o que lo diga de la otra. Una red neuronal normal, las redes neuronales tradicionales que usamos, no será capaz de poder entender que una secuencia es igual al contexto de la otra secuencia. Entonces, para poder solucionar estos dos grandes problemas que tenemos, surge lo que se conoce como redes neuronales recurrentes. Todos los algoritmos de Machine Learning están basados en intentar imitar alguna parte del comportamiento del ser humano. Podríamos asumir entonces que las redes neuronales recurrentes intentan imitar el comportamiento del lóbulo temporal que tenemos en el cerebro, el cual se encarga de que los humanos tengamos la capacidad de poder tener una memoria a largo plazo. Es decir, el lóbulo temporal se va a encargar de que la información importante que hemos adquirido en un día no se pierda con el paso del tiempo. En ese sentido, las redes neuronales recurrentes son algoritmos de deep learning que se realimentan n veces para poder tener un conocimiento de lo que ha pasado a lo largo de cada secuencia. Es decir, la entrada que se le da a una neurona recurrente va a generar una salida, pero esta salida va a volver a realimentar la entrada de esta misma neurona. Es decir, la salida de una neurona recurrente se va a devolver a la entrada y se va a repetir este proceso una cierta cantidad de veces, a lo cual se le va a conocer como bucle temporal. Estas características de la red neuronal recurrente es lo que ayuda a que actualmente se pueda utilizar en innumerables aplicaciones. Uno de los campos en los que más se suele utilizar es en el procesamiento del lenguaje natural, y esto nos abre las posibilidades a grandes aplicaciones, desde lo que se conoce como chatbots, predicción de texto, generar todo un guión a partir de una sola palabra. Con todo esto es importante decir que vamos a tener 4 tipos de arquitecturas diferentes que se pueden formar utilizando redes neuronales recurrentes. La primera se llama one-to-many, que significa que tenemos una entrada y muchas salidas. Aplicaciones de esto pueden ser muchísimas. Una aplicación muy interesante de esto son las redes neuronales, a las cuales solemos darle una clasificación y a partir de eso nos puede generar todo un texto. Es decir, por ejemplo, podemos darle como entrada ciencia ficción y a la salida nos genera todo un texto en donde nos puede estar contando una historia que sea acerca de la ciencia ficción. Otra aplicación muy común de one-to-many es poder describir o subtitular una imagen. Es decir, hemos visto que con las redes neuronales convolucionales podemos clasificar una imagen en la que podemos observar que si metemos la imagen de un perro, la salida de la red neuronal convolucional nos puede dar la clasificación y decir la etiqueta de que es un perro. Sin embargo, con una red neuronal recurrente, no solo podría estarnos diciendo que es un perro, sino además de esto, a la entrada podría tener justamente la imagen, pero a la salida podría tener toda la descripción de lo que está haciendo el perro. Por ejemplo, perro color marrón jugando con una pelota. Entonces, esta sería otra posible aplicación de one-to-many. La segunda arquitectura importante de las redes neuronales recurrentes es many-to-one. En este caso significa que tenemos muchas entradas y una sola salida. Ejemplos de esto hay varios. Uno puede ser justamente el predecir la siguiente palabra de la sentencia, como el ejemplo que estábamos hablando inicialmente. Si te gusta la inteligencia artificial, suscríbete a mí, y la predicción sería canal. Estamos utilizando una predicción a partir de toda una sentencia que estamos haciendo. Esto se suele utilizar muchísimo
Ya cuando ustedes intentan escribir un email a través de Gmail, por ejemplo, justamente empiezas a escribir y te predice lo que puede ser que quieras escribir a continuación. Lo mismo pasa con tu teléfono celular, con tu teléfono móvil, en el cual estás escribiendo un mensaje y te predice la posible palabra que completa la sentencia que estás escribiendo con anterioridad. Esto se hace con redes neuronales recurrentes utilizando arquitecturas Many-to-One. Otra aplicación de Many-to-One es una predicción de sentimientos. Es decir, puedo generar todo un texto y este texto va a ser la entrada de mi red neuronal recurrente y a la salida puede generarme la predicción en la cual me va a decir si este texto refleja tristeza, refleja alegría, refleja entusiasmo, refleja cualquier tipo de emoción que se les pueda ocurrir. La tercera arquitectura importante de las redes neuronales recurrentes es Many-to-Many, que significa muchas entradas, muchas salidas. Y bueno, una de las aplicaciones más comunes de esta es los traductores. Es decir, yo, por ejemplo, genero una sentencia en español y quiero traducirla al inglés. Yo no puedo ir traduciendo palabra por palabra porque no me va a dar el mismo sentido de la oración. Cuando nosotros buscamos hacer una traducción, buscamos que se mantenga el mismo contexto de la oración, que se mantenga el mismo sentido, no que me vaya traduciendo palabra por palabra, porque eso sería una mala traducción, eso estaría mal. Puede ser que a lo mejor nuestra frase a la entrada tenga 10 palabras, si lo queremos en español, pero lo queremos traducir al inglés y a lo mejor al inglés va a tener solo 7 palabras, pero al final de cuentas lo importante es que el contexto de la sentencia sea el mismo. Y esto se suele utilizar en los traductores que encontramos por internet, en donde te analiza justamente toda la entrada en el idioma original que le has escrito y te pone una sentencia en el idioma que buscas, manteniendo el contexto de la sentencia original. La cuarta arquitectura es Many-to-Many sincronizada. En este caso, al igual que la arquitectura anterior, vamos a tener una arquitectura de muchas entradas y muchas salidas, pero en este caso sí es importante que el mismo número de entradas sea el mismo número de salidas y que además estén sincronizadas entre sí. Como bien sabemos, los videos no son más que una serie temporal de diversas imágenes que se van modificando ciertos elementos de esas imágenes a través del tiempo. Una de las aplicaciones que podemos tener es ir clasificando cada una de estas imágenes de una secuencia completa en un video y poder tener la clasificación de cada una de estos bloques del video. Bueno, ya tenemos claras las innumerables aplicaciones que tenemos con las redes neuronales recurrentes, pero hay algo que aún no les he dicho, y esto es que las redes neuronales recurrentes también tienen un problema bastante serio. Y este problema es que a medida que se va realimentando cada neurona recurrente de la información que está recibiendo, para la neurona va a pesar más la información del estado anterior que la información de 10 estados anteriores. Es decir, regresando al ejemplo en el que teníamos como sentencia, si te gusta la inteligencia artificial, suscríbete a mí. En este caso, neurona recurrente le va a dar más peso a las últimas palabras como a mí, y suscríbete va a tener menos peso que a mí. Además de que si nos vamos cada vez más atrás, por ejemplo, si nos vamos a la frase artificial, va a tener aún muchísimo más peso para la neurona. Esto nos puede generar diversos problemas, ya que si yo quisiera cambiar el sentido de la oración, pero quiero que me siga prediciendo la palabra canal cuando diga esta sentencia, puede que al estar dando mayor peso a las últimas palabras y dejando con menor peso las primeras palabras, puede que genere ciertos errores. Pero no se preocupen, esto ya está más que estudiado y se resuelve con algo que se conoce como LSTM, que no es más que una memoria a corto plazo que se añade, es un esquemita que se le añade a nuestra red neuronal recurrente y que soluciona justamente este problema. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en otro video, así que si te gusta la inteligencia artificial, no olvides suscribirte a mi canal.